just me for fun in my bargain. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es el tercer video en esta serie donde estamos revisando los fundamentos del juego de backgammon, los principios más básicos. Recuerden, son 5. Número 1, armar puntos de bloqueo y evolucionarlos a los primes. Número 2 es el tema del video anterior, golpear las fichas expuestas. Número 3, el tema del video de hoy, que es cómo llevar las fichas traseras a una posición de seguridad. Número 4, un tema que está muy relacionado, como vamos a ver, con este tema en particular, que es el de armar anclas en el tablero interno de nuestro oponente o en su punto de barra. Y el quinto tema, que se deriva de todos los temas anteriores, que es cómo definir el plan general de juego. Entonces, el tema de las fichas traseras tiene una gran importancia en la estrategia de un juego de backgammon, porque ya desde la posición inicial podemos advertir algunas características, y es que las fichas traseras de ambos jugadores se encuentran en una posición peculiar. Si ustedes se fijan, la posición frontal desde la posición inicial tiene cierto grado de conectividad. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, el punto 8 del punto 6 están separados solamente por 2 puntos, por 2 pips. Y el punto 13 del punto 8 están separados por 5 pips. Es decir, están al tiro de un dado de cada uno. Entonces, están conectados entre sí. En cambio, las fichas traseras no es el caso. Las fichas traseras están separadas, si ustedes se fijan, del siguiente punto de conexión. Están separadas por nada menos que por 11 espacios, por 11 pips. Entonces, las fichas traseras están al comienzo del juego aisladas del resto del grupo, y esa es una de las razones de por qué es tan importante asegurar su protección o avanzarlas, correrlas lo más pronto posible en la fase inicial del juego o en el medio juego. Esa es una razón. La otra razón es que si nosotros nos olvidamos de las fichas traseras y no hacemos nada al respecto, no las avanzamos, no las llevamos a una posición de seguridad, lo que puede ocurrir es que nuestro oponente comience a armar puntos de bloqueo en su tablero interno o eventualmente un prime completo, con lo que no vamos a poder mover nuestras fichas traseras con comodidad, o eventualmente esas fichas van a quedar atrapadas detrás del prime de nuestro oponente, enlenteciendo significativamente nuestra carrera y dejándonos en una posición extremadamente vulnerable. Y por otro lado, eso es si no las movemos. Y por otro lado, hay que moverlas con cierta precaución, porque si nosotros somos descuidados al mover las fichas traseras, ¿qué puede llegar a ocurrir? Puede ocurrir que esas fichas que están aisladas como blots, ya mientras intentamos correrlas, sean atacadas por nuestro oponente y eventualmente sean encerradas, nos encierre o nos mande nuestro oponente una o ambas fichas a la barra, con lo que nos enlentece la carrera, como veíamos en el video anterior. Y la situación más grave sería que no pudiéramos utilizar nuestros tiros completos o ningún tiro por tener nuestras fichas en la barra todavía. Entonces, la seguridad y el poder correr las fichas traseras es un elemento muy importante en la estrategia del backgammon. Entonces, ¿qué hacemos con nuestras fichas traseras? Bueno, hay dos posibilidades para asegurar su protección. Número 1 es correr o avanzar estas fichas traseras una por una, es decir, utilizar 2 tiros de los dados, que pueden ser consecutivos o no, para avanzar. Entonces, por ejemplo, en la posición inicial, si nosotros ganáramos el tiro inicial y tiráramos un 6-5, podríamos con la ficha, una de las fichas del punto 24, avanzarla hacia el punto 13. Y en esta posición ya por lo menos hemos avanzado una de nuestras fichas traseras. Nos queda una ficha remanente en forma de blot en el tablero interno de nuestro oponente, pero no sé, supongamos que en el siguiente tiro nuestro oponente juega o tira un 5-1 y lo juega de esta forma, y en el siguiente tiro nosotros lanzáramos un 6-4. Entonces ya avanzamos una ficha, ahora podríamos avanzar la última ficha que nos queda atrás
con el 6-4 de esta forma hasta el punto 14. Y ahí haríamos esa jugada con la esperanza o con la expectativa de que nuestro oponente no va a lanzar en el siguiente tiro, no va a lanzar un 2 y no nos va a golpear esa ficha en el punto 14. Y que nosotros en el siguiente tiro, si es que esa ficha no es golpeada, ya sea con un 1, por ejemplo, o con un 6, o por ejemplo con un 6-2, un tiro compuesto, pudiéramos llevar esa última ficha trasera a una posición de seguridad rápido. Esa es una de las formas de proteger o asegurar las fichas traseras, que es corriéndolas una por una. Y la segunda forma que tenemos para asegurar o proteger nuestras fichas traseras es asegurándonos un ancla avanzada. ¿Cómo veríamos esto? Por ejemplo, un ancla avanzada se refiere como concepto a tener un ancla en alguno de los puntos del tablero interno de nuestro oponente que son claves, que son los puntos que nuestro oponente quiere armar más rápido. Y nos referimos a el punto 4 del tablero interno de nuestro oponente, al punto 5 y al punto de barra. Entonces, si nosotros lográramos de alguna forma, ya sea en un tiro, por ejemplo, si tiráramos un doble 6, un doble 4, un doble 3, o en dos tiros con la estrategia del splitear o dividir nuestras fichas traseras, llevando una primero a algunos de estos puntos y luego cubriendo ese punto en el siguiente tiro. Si nosotros nos aseguramos una ancla avanzada, ese, por ejemplo, se vería de esta forma. Acá, una ancla avanzada, por ejemplo, esta ancla, que de hecho es el mejor tipo de ancla que podemos tener, que es el ancla del Golden Point en el punto 5 de nuestro oponente. Esto es algo muy bueno que podemos hacer por nuestra posición, porque es el mejor bien defensivo que podemos llegar a tener. ¿Por qué? Porque un ancla avanzada implica que estas fichas traseras no pueden ser golpeadas, o sea, y podemos mantener o holdear esta ancla avanzada hasta el final del juego. Y más importante que eso quizá es porque un ancla avanzada impide o hace prácticamente imposible que nuestro oponente pueda ejecutar dos de los planes de juego generales más importantes, que son los dos planes de juego ofensivos que existen en el backgammon, que son el blitz o juego de ataque y el juego de primes. Es decir, un ancla avanzada es prácticamente imposible, es muy difícil formar un prime delante de un ancla avanzada, y por otro lado esas fichas son invulnerables hasta que decidamos correr una de ellas. Esas fichas son invulnerables a ser atacadas, a ser golpeadas. Por lo tanto, a nuestro oponente ya le van a quedar solamente dos planes, que es o jugar con un ancla avanzada él también, o simplemente jugar a la carrera, porque los planes ofensivos van a estar completamente obliterados por la presencia de esta ancla. Entonces, el armar un ancla es un tema muy importante, que es el que vamos a ver en el siguiente video, y es la segunda forma de asegurar la protección de nuestras fichas traseras. Ahora ustedes se preguntarán cuál es la mejor forma de manejar las fichas traseras, si es corriéndolas una a una o con un ancla avanzada. Y la respuesta es relativamente sencilla, y es que siempre va a tener prioridad el armar un ancla avanzada, ¿ya? En cualquiera de los puntos que mencionamos, el punto de barra, en el punto 5 o en el punto 4. ¿Y por qué? Porque primero, como ya decíamos, un ancla avanzada cierra la posibilidad a nuestro oponente de jugar al priming o de jugar al blitz o de ir a golpear fichas, porque esas fichas son invulnerables hasta que decidamos correrlas. Y en segundo lugar, porque cuando nosotros dividimos nuestras fichas traseras o corremos nuestras fichas traseras una a una, eso siempre va a dejar blots, y en la mayoría de los casos, salvo que, por ejemplo, en el tiro inicial nosotros tiráramos un 6-5 y corriéramos una ficha del 24 al 13, salvo en esa situación, siempre van a quedar dos blots.
cuando nosotros dividimos nuestras fichas. Entonces, por ejemplo, en una estrategia de, supongamos que tiramos un 4-3 y nosotros dividimos nuestras fichas traseras de esta forma, con la expectativa de que en el tiro siguiente volvemos a tirar un 4 y podemos cubrir y armar una ancla avanzada, esto siempre va a dejar dos blots y por lo tanto cuando nosotros tenemos blots en la posición, esos blots siempre son vulnerables a ser atacados. Por lo tanto, entre ambas estrategias, o si correr las fichas una a una o armar una ancla avanzada, siempre va a tener prioridad el armar una ancla avanzada en el 4, en el 5 o en el punto 7 de nuestro oponente. Bien, ahora existe una última consideración estratégica respecto de las fichas traseras, y es que en el video anterior nosotros mencionábamos que en general es bueno golpear blots porque eso obliga a nuestro oponente a jugar con más fichas traseras que nosotros, y en general tener más fichas traseras es algo desfavorable. Es decir, si nuestro oponente tiene dos fichas traseras y nosotros tenemos tres, en general siempre vamos a estar en desventaja de partida, desventaja en la carrera. Pero existe una excepción, y esa excepción son los así llamados back games o juegos traseros. Los back games es como cuando existe, tener un back game en el backgammon es como una mujer que tiene una enorme escala de valores, ¿ya? Porque si ustedes se fijan, este es un ejemplo de un backgame. Acá el blanco no tiene ninguna ficha retrasada o trasera. Las fichas más retrasadas que tiene las tiene en el midpoint, y el negro tiene 4 fichas en el tablero interno del blanco. Y además, si consideramos las fichas del punto de barra del blanco como fichas traseras, en total el negro acá tiene 6 fichas traseras versus ninguna del blanco. Entonces uno podría decir, si uno considera ese concepto de las fichas traseras como absoluto, uno pudiera decir acá el blanco tiene una gran ventaja porque el negro tiene muchas fichas traseras. Bueno, esto no siempre es así, ¿ya? Porque existen estos tipos de juego que son los backgames, que en general se forman cuando en el inicio del juego hay un intercambio de golpes muy precoz. Entonces el blanco golpea, el negro golpea y se van enviando fichas atrás a la barra y a los tableros internos de regreso, y uno, como resultado de ese intercambio precoz de golpes, uno de los dos jugadores queda con muchas fichas atrás. Entonces depende de si esas fichas, primero depende del número de fichas y de su configuración, ¿ya? Muchas veces va a ocurrir un fenómeno curioso, como en este caso, donde el jugador favorito para ganar, el jugador que tiene mayores probabilidades de ganar el juego, es el que tiene las fichas traseras en mayor número, siempre y cuando esas fichas, siempre y cuando se den dos condiciones. Siempre y cuando esas fichas establezcan buenas anclas con buena conectividad entre sí, y en segundo lugar, que ese jugador tenga buen timing, es decir, que no le falten jugadas para hacer. En este caso, las negras tienen muy buen timing en este juego trasero o backgame. ¿Por qué? Porque las fichas del punto 22, si ustedes se fijan, pueden salir con un 6. Las fichas del punto 18 pueden salir con un 2. Y además todavía quedan algunas jugadas extras que se pueden hacer con las fichas del punto 13 y con la ficha del punto 8. Entonces, las negras tienen buen timing en este tipo de backgame. Pero los backgames nunca, o sea, no siempre son... de hecho, en esta posición, por ejemplo, el negro es más de un 50% favorito para ganar. Pero hay situaciones en los backgames donde no siempre eso va a ser así. Y les voy a mostrar un ejemplo de una posición donde el negro, a pesar de tener dos buenas anclas en el tablero interno del blanco, no es el favorito para ganar ni de cerca. Como ven acá,
el negro de nuevo tiene un backgame 1-2, perdón, un backgame 2-3 porque tiene las anclas en los puntos 2 y 3, pero acá el negro está muy lejos de ser el favorito para ganar. De hecho, eh, acá el blanco va a ganar sobre el 90% de las veces y de hecho el negro es favorito para perder este juego y perderlo por gammon, y la razón es que el negro tiene muy mal timing y es porque sus fichas de la posición frontal ya están demasiado avanzadas, entonces ya les quedan pocas jugadas para realizar. Con estas fichas la posición ya ha colapsado la posición frontal, no quedan fichas en los tableros externos para realizar jugadas extra, entonces el negro prontamente se va a ver obligado a abandonar estas anclas, con lo que ese backgame va a colapsar, ¿ya? Entonces esa es otra consideración estratégica que existe con las fichas traseras. Eh, y bueno, no mucho más. Espero que les haya gustado este videito y nos vemos en el siguiente. Adiós.